Gracias, señor presidente. Al abordar esta discusión, hemos señalado que no se trata de una discusión técnica. No es cualquier ordenamiento el que estamos discutiendo y no es cualquier reforma. Nos parece una provocación a la nación y al pueblo de México que el Ejecutivo Federal haya escogido para estrenar una iniciativa preferente que aún no está ni siquiera reglamentada en la ley, el tema de la reforma laboral, que es un tema que divide, que confronta, que polariza, que genera conflictos y que es de suyo controversial. Al escoger este tema, lo que nos está diciendo el titular del Ejecutivo es que desprecia a los trabajadores y desprecia a este Congreso de la Unión. Lo que quiere es un sello en ventanilla para su iniciativa de reforma. No quiere discusión, no quiere debate, no quiere información, no quiere concientización. Simplemente quiere que pase como trámite una de las propuestas más demoledoras de las estructuras que se han construido a lo largo de muchos años en nuestro país por los trabajadores y el pueblo de México. Esta reforma forma parte de las que le llaman estructurales. Esta palabra de reformas estructurales tiene que ver con un estribillo que se utiliza aproximadamente desde hace unos 15 años por instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La elaboración de este proyecto no tiene su matriz en nuestro país, no surgió de aquí, no ha surgido de un debate nacional, es una inducción externa y tiene que ver con condicionamientos y presiones de los organismos financieros internacionales. El objetivo de estas reformas estructurales, como esta reforma laboral, es transformar nuestra economía para ponerla al servicio de las grandes metrópolis económicas del mundo. Las reformas estructurales lo que hacen es introducir una visión hegemónica de la globalización. ¿Qué es lo que se está planteando? Y por eso se llama pomposamente reforma estructural. Lo que se está planteando aquí es una modificación de la economía para reducir drásticamente los costos de producción a costa de los trabajadores, disminuyendo el valor económico de la fuerza de trabajo. En otras palabras, se trata de que tengamos una fuerza de trabajo todavía más barata. Y en ese sentido, se compite a la baja con otros países del mundo para ver quién tiene el salario más bajo del planeta. El objetivo es que a partir de salarios muy bajos tengamos menos costos de producción y que la economía pueda competir así a nivel internacional. Es una forma también de llamarle al capital extranjero. Esto es una forma de decirle al capital extranjero: ven, aquí tenemos los salarios más miserables del mundo, aquí te conviene invertir porque no te va a costar nada pagarle a los trabajadores, porque no vas a tener que aportar más para prestaciones sociales y para otras conquistas de los trabajadores. Esta es la llamada reforma estructural laboral. Para una reforma en la economía se desbarata la construcción de muchas décadas de legislación laboral. Sin embargo, aún en este terreno es cuestionable, porque aun cuando pudiera convenir a empresas que no producen para el consumo nacional, evidentemente esta iniciativa no conviene a los empresarios que producen para el consumo de los mexicanos. ¿Por qué? Porque el efecto inmediato que va a tener es contraer el mercado interno y disminuir la capacidad de compra de los trabajadores. No solo de los trabajadores más humildes, sino también de los profesionistas, de trabajadores de clases medias, de trabajadores calificados, que lo mismo se verán arrasados por esta nueva legislación en caso de que sea aprobada. Se trata también de un retroceso jurídico histórico y de la falta de comprensión de la naturaleza del derecho frente al que estamos. Lo que nos están planteando sería tanto como si
Por ejemplo, para hablar de otra legislación análoga que aborda desigualdades, como si en una ley para combatir la violencia hacia las mujeres se tuvieran que meter o se quisieran meter candados para proteger a quienes ejercen la violencia en contra de las mujeres. Se trata del desconocimiento del principio fundamental del derecho social que implica el reconocimiento de una desigualdad real, sustantiva, que ocurre más allá de que la ley diga que todos somos iguales ante la ley. Es el reconocimiento de que no somos iguales y de que por eso debe haber normas jurídicas diferentes. Es entonces aquí la destrucción de lo más importante del derecho mexicano y del derecho social, que es la legislación laboral, que está hecha para homologar, para habilitar a los trabajadores jurídica y políticamente en condiciones de equidad frente a los patrones. Ese es el objetivo de esta legislación, cómo los trabajadores equilibran su fuerza, cómo equilibran su presencia frente a quienes son los dueños de los medios de producción. Y con esta reforma se destruye ese principio y regresamos a los principios de la legislación civil del siglo XIX, previa a la legislación laboral, cuando se consideraban que el patrón y el obrero eran iguales y podrían establecer contratos civiles en igualdad de circunstancias, como si realmente tuvieran las mismas condiciones. La reforma laboral que deberíamos estar planteando aquí debería ser una reforma hacia adelante. La Constitución nos obliga a ello, a hacer reformas progresivas, no regresivas. La Constitución nos prohíbe hacer reformas regresivas y los pactos internacionales y los tratados internacionales que hemos firmado, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, nos prohíbe también hacer reformas regresivas. Estamos aquí violando también la Constitución en este sentido. Nosotros decimos que la reforma laboral que se tiene que hacer no es esta. Tenemos que hacer una reforma laboral completamente diferente, que amplíe los derechos de los trabajadores, y ni en la iniciativa, ni en el proyecto que se nos presenta como proyecto de dictamen, vienen todos los temas de los que se ha hablado desde hace décadas. Se ha planteado desde hace mucho la derogación del apartado B del artículo 123 para que los trabajadores del Estado tengan iguales derechos. No está. El voto universal, directo y secreto para elegir dirigentes tampoco viene. La obligación de esta Cámara para fijar el monto del salario mínimo no está. La creación del seguro del desempleo, la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por verdaderos jueces, juzgados laborales y tribunales laborales, la igualdad sustantiva entre trabajadoras y trabajadores de acuerdo a los planteamientos que vienen en la CEDAW y vienen en diversas convenciones internacionales. Nada de eso se encuentra aquí. Toda la lucha histórica por la democracia sindical de Demetrio Vallejo, de Valentín Campa y de trabajadores de muchos sectores de nuestro país no está reflejada en esta iniciativa. Muy por el contrario, se trata de un grave retroceso que no podemos admitir. ¿Qué es lo que pasaría de aprobarse esta iniciativa y de entrar en vigor? Se generaría un estímulo muy fuerte para despidos masivos. Los patrones, teniendo una nueva legislación, empezarían a correr a muchos trabajadores para poder recontratarlos por vías temporales, a nivel individual, con las nuevas condiciones, por hora. Se genera un engaño al decir que se generarían nuevos empleos, porque en realidad se fragmentarían los empleos existentes y los mismos trabajadores estarían sujetos a contratarse en una empresa 3 horas, en otra empresa 2 horas. Se generaría una situación de disminución del monto salarial y los académicos calculan que en un plazo corto se estaría disminuyendo el salario en un 10% debido a las nuevas condiciones de fuerza que tendrían los patrones para determinar el monto salarial. Y también quedaría demolida la seguridad social, pues trabajadores sin empleos permanentes no podrían cotizar para su vivienda, para la seguridad social y para su jubilación. Lo que se está haciendo es destruir el futuro de muchas familias, los ingresos de muchas familias y la posibilidad de que los jóvenes se integren al mercado laboral en condiciones de construcción de su futuro y de estabilidad.
Esto no se vale, esto es una afrenta, esto es verdaderamente salvaje y criminal. Los invitamos, diputadas y diputados, a que no se dé un voto por esta iniciativa que es terriblemente lesiva para los trabajadores. No carguen ustedes con esa responsabilidad. Ya se han tomado muchas decisiones lesivas en esta Cámara de Diputados en otros años. Ya se aprobó el FOBAPROA, el libre comercio que destruyó el campo y otras decisiones de esas llamadas reformas estructurales que han destruido a nuestra nación. No lo hagan, legisladoras y legisladores. Demos una discusión para que sea una reforma completamente en otro sentido. Por esa razón, y con esto termino, nosotros votaremos en contra de este documento que se nos presenta y queremos que iniciemos otro tipo de discusión para que sea otra reforma laboral y no esta que es dañina, la que finalmente se apruebe en la Cámara. Muchas gracias.